Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que te vaya muy bien. Bienvenido a esta clase número uno donde iniciamos las clases con un nuevo eje temático. En este caso nos vamos directamente a lo que es datos y azar. Es una serie de 5 videos en donde vamos a estar viendo tablas y gráficos en el primero, medida de tendencia central en el segundo, medidas de posición en el tercero y posteriormente tenemos técnicas de conteo y probabilidades para cerrar lo que es a mi juicio el eje temático más sencillo que tiene la prueba. Si ustedes van a dar la prueba de transición de matemática, traten por favor de comenzar siempre por el final. Las últimas 15 preguntas que usted va a tener son, a mi juicio, las más sencillas que tiene la prueba. Entonces, pasa mucho de que los estudiantes llegan corto de tiempo con esas últimas 15 preguntas. Y la idea es que usted tenga el tiempo suficiente para responder y pensar bien esas últimas preguntas. Así que bueno, vamos a comenzar con esta clase de nivelación, por decirlo así, tablas y gráficos. De hecho, en mi canal de YouTube hay un video en donde explico tablas y gráficos con mucho más detalle. Aquí voy a ir a grandes rasgos y lo voy a hacer como si fuese una clase a través de también ciertas actividades. Así que vamos a comenzar. Tablas y gráficos. Bueno, lo que es estadística en general, lo que usted debe saber es que estadística lo que sirve, el uso, la utilidad que tiene es muy variada en lo que es vida real al menos. Piense que estadística lo que hace es tratar de analizar una determinada situación en un área determinada, economía, área social, área de salud, algún área matemática. Entonces usted quiere hacer una investigación de algo. Para eso usted lo que hace estadística es recopilar datos, los organizan a través de tablas. Cuando ya está organizado todos esos datos, lo que se hace es aplicar medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, para luego hacer el análisis, luego del análisis sacar respectivas deducciones y así tomar decisiones en el área a investigar. Entonces esas variables que usted va a investigar, bueno, que en realidad la prueba le dice qué se está estudiando, de qué representa la tabla, qué representa el gráfico, todo eso usted se lo van a dar, insisto. Pero sí hay algunos conceptos que debe saber, que yo creo que lo habrá escuchado quizás en enseñanza básica, quizás en primero medio, o segundo medio, a lo más, que ahí ya se ve estadística. Entonces aquí es donde tenemos las famosas variables, en donde nosotros tenemos variables que son cualitativas, las cuales me hablan de cualidades, y tenemos las variables que son cuantitativas. Perfecto, las cuales me hablan de, obviamente, números. Entonces, aquí hablamos de cualidad y aquí estamos hablando de una variable que es numérica. Hablo de una variable cualitativa como por ejemplo el color de ojos, color de pelo, el equipo favorito de un grupo de personas, el artista preferido de un grupo de personas, también cosas como esas. Entonces, a eso se refiere las variables cualitativas, cualidades, características de algo en especial. Bueno, las cualitativas se definen también en ordinal y nominal, pero ahí ya no me voy a meter mucho porque en realidad si estamos preparando para prueba, en realidad prueba de transición, prueba de PSU, no me voy a meter mucho ahí. Ordinal, nominal y bueno, tenemos también las que son cuantitativas. Aquí sí que es importante ver también la clasificación. Aquí tenemos las variables que son discretas, cuantitativa discreta, y tenemos las que son variables cuantitativas continuas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la discreta está hablando de números, pero que son enteros. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene la familias en un barrio determinado? Perfecto. ¿Cuántos goles hizo un grupo de delanteros en los clubes de fútbol de Chile, por ejemplo? Estoy inventando números, pero estoy inventando ejemplos. Entonces, estamos hablando de variables discretas cuando ese número puede tomar solamente valores exactos, valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y las continuas tienen la gracia que pueden ser valores no... bueno, vamos a colocar aquí valores racionales. Suena más bonito. Pueden ser también enteros, pero también pueden ser valores decimales, valores que usted puede fraccionar, perfecto. Entonces aquí aparece la temperatura, por ejemplo aquí aparecen las edades, aparece el peso, bueno, la masa de un grupo de personas. Todos esos valores no pueden ser valores exactos, pero también pueden ser valores decimales. Entonces a eso me refiero. Entonces esas son las clasificaciones. Importante saber que cuando le hablen de variables cualitativas hablamos de características.
cuantitativas son de números, si son discretas son números exactos, y las continuas, que son los valores decimales, los valores que se pueden fraccionar. Cuando usted tiene las variables continuas, ahí es donde usted tiene que esas variables las puede agrupar en intervalos. Esa es la gracia, como son valores, son muchos posibles valores, entonces lo que hace estadística es agrupar en una tabla con datos agrupados, con intervalos. Y ya vamos a analizar también eso, así que tranquilo. Vamos de a poquito. Datos no agrupados. Datos que no se pueden agrupar, efectivamente están las variables que son cualitativas. Por ejemplo, usted tiene, no sé, color de autos. Color de auto preferido de un grupo de personas. Entonces ahí usted tiene el gris, tiene el azul, tiene el negro. ¿Se fija? Gris, azul, negro, rojo, bueno, colores clásicos. Entonces si usted va a agrupar los datos, si usted no va a agrupar los datos, entonces ahí usted tiene la posibilidad de hacer una tabla como esta, donde le aparece una tabla que tiene características. Y al lado obviamente va a tener sus frecuencias, por ejemplo hay 10 que prefieren el gris, hay 30 que prefieren el azul, 10, unos 20 que prefieren el negro y unos 40 que prefieren el rojo. Tenemos frecuencia, tenemos color y ya está. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos datos que no están agrupados, datos que yo conozco, yo sé cuáles son. ¿Se fija? Vamos a hacer la tablita aquí rapidito, por acá. Y vamos a copiar para colocar otra. Por ejemplo, otros datos que no pueden ser agrupados. Tenemos otra cosa que es lo siguiente. Por ejemplo, habíamos dicho que las variables cuantitativas discretas son valores exactos. Y esas variables cuantitativas discretas tienen la posibilidad de dejar eso en una tabla de datos no agrupados. Por ejemplo, el número de hijos que tiene un grupo de familia en un barrio determinado, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Hay 10 personas que 10 familias que tienen 0 hijos, 30 familias que tienen 1, 20 que tienen 2 y 40 familias que tienen 3 hijos. ¿Cuántas familias fueron encuestadas? 100. ¿Cuántas personas se encuestaron ahí? 100 también. ¿Te fijas? Entonces, de eso se trata. Identificar de que hay ciertas tablas y gráficos que tienen variables cualitativas, otras cuantitativas discretas, y hay otras que usted puede agrupar los datos. Y en esa tabla de datos agrupados, todo lo que sea numérico usted lo puede agrupar. O sea, ya sea la cuantitativa discreta o la cuantitativa continua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a los datos agrupados, aquí es importante que usted se maneje súper bien con las tablas. Con las tablas y los intervalos, los corchetes, cuando están abiertos, cuando están cerrados. Las deducciones que usted puede sacar de eso. Entonces, por ejemplo, podemos colocar aquí número de mascotas. ¿Sí? Número de mascotas y tenemos la frecuencia. ¿Y qué pasa? Entonces tenemos... hay familias que tienen de 0 a 1 mascotas. Hay otras familias que tienen... Bueno, aquí, para que tenga más lógica, de 0 a 2. Vamos a colocar aquí de 2 a 4. Y vamos a colocar otra que sería de 4 a 6. Hartas mascotas. Entonces hay... Supongamos que hay 40 familias que tienen de 0 a 2 mascotas. Hay otras 30 que tienen de 2 a 4. Y hay 10 familias que tienen muchas mascotas, por ejemplo, desde 4 hasta 6. Tienes que tener muy en cuenta lo siguiente. Los corchetes. ¿Qué significa esto? El número de mascotas significa que aquí pueden haber familias que tienen 0 mascotas o que tienen una mascota. Acá tengo las familias que tienen 2 mascotas o 3 mascotas. Y los que tienen de 4 a 6, tengo la posibilidad de los 4 o los 5. ¿Por qué 5 y no 6? Porque recuerda que tenemos corchete abierto. Y al tener ese corchete abierto, yo me aseguro que el 6 no está. Si por alguna razón, y de hecho en la mayoría de las preguntas, las tablas, generalmente el último intervalo son 2 corchetes cerrados. Entonces ahí tú dices, ah, ya, pues entonces aquí puedo colocar el 4. Puede estar el dato 5, también puede estar el dato 6. Pero ojo, y aquí es súper importante, aquí usted no puede asegurar que la familia que tiene más mascotas son los que tienen 6. Puede ser de que estos 10 datos sean puros 4 y 5. ¿Te fijas? Pero también pueden ser puros datos 4, 5, 6. Entonces lo que voy es que ese 6 que aparece ahí con el corchete cerrado significa de que
el 6 podría ser parte de ese análisis. El 0, ¿hay familias que tienen 0 mascotas? Sí, podría ser. Ya, recuerda que todo esto es un podría. Perfecto, ese es por el tema de los corchetes. Ya, ahí volvió a rayar. Ya, entonces. Bueno, eso con el número de mascotas, pero también usted puede agrupar, por ejemplo, las masas de personas. Perfecto, y vamos a colocar aquí la frecuencia. Entonces, ¿qué puede pasar también? De que se analizó las masas de un grupo de personas y, por ejemplo, hay algunas que van de 40 a 50, que van de 50 a 60 y hay otros que van de 60 a 70. Perfecto. Si te fijas, mira los corchetes, aquí los cambié. ¿Qué significa acá de que hay un corchete abierto para el 40? Significa que no hay persona que tenga un peso igual a 40, una masa igual a 40. Podría darse el caso de que la persona que pesa más es de 70 kilos, pero ojo, podría ser. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Aquí tengo un corchete abierto y aquí cerrado, o sea, aquí están los datos que van desde el 40, pero sin contarlo, hasta el 50, pero contándolo. Entonces aquí podría estar el 41, el 42, el 48, el 43,5, puede haber una persona con 45,7. Entonces a eso me refiero, que ahí lo que tienen son variables cuantitativas y continuas, porque son valores decimales que también pueden haber en ese grupo. Perfecto. Espero que se esté captando bien. Vamos a colocar aquí 30, 20, 40. Si yo quiero sacar el total, yo sumo hacia abajo nomás, 80, sumo hacia abajo, me queda 90 y ahí tengo mi total de datos. Perfecto. Ya vamos a ver lo otro que son las frecuencias acumuladas, lo que son las frecuencias relativas, las relativas porcentuales, lo vamos a ver con ejemplo y todo, pero por ahora quiero que vayas conociendo. Datos no agrupados, datos que son exactos, cualitativas o números, pero también hay datos numéricos que yo los puedo agrupar. Las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas, como lo hice ahí. Ya, traté de ser como lo más detallado posible. Recuerda que es un video que quiero compactar todo lo que generalmente explico en las clases, ya sea particulares, ya sea clases en vivo que tengo en preuniversitario. Entonces, ahí espero que esté siendo de mucha utilidad. Sigamos. Aparece un concepto de lo que son datos agrupados y es la famosa marca de clase. Pucha que se olvida la marca de clase. Si te pregunto, ¿recuerdan la marca de clase? Hay una probabilidad de que no la conozcas. Si la conoces, te felicito. No es un elemento que sea fácil de, o sea, que sea difícil de memorizar. Porque en realidad, la marca de clase, usted sabe de que es un valor representativo del intervalo y se calcula como el promedio entre los extremos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la marca de clase. Si quiero sacar la marca de clase de este grupo de datos, datos que van del 4 al 6, del 7 al 9, del 10 al 12, ojo, hay tablas de datos agrupados en que yo no voy a tener corchetes, como por ejemplo pasa ahí. ¿Qué debo asumir acá? Que puede estar el 4, el 5, el 6. Aquí puede estar el 7, el 8, el 9. Aquí puede estar el 10, el 11 y el 12. Pueden estar, podrían estar. Ojo, aquí no puedo asegurar que existe un número. No puedo decir que el dato mayor es 12 o que el dato menor es 4. Podría ser, ¿ok? Siempre podría. Promedio entre 4 y 6. Yo digo 4 más 6 dividido por 2, saco el promedio y en ese caso me queda 5. Luego aquí tenemos 7 más 9, lo divido por 2, saco el promedio, me queda 8. Luego 10 más 12, 22, lo divido por 2 y eso me resulta 11. Y ahí tenemos lo que es la famosa marca de clase. ¿Te fijas? 5, 8, 11, valor representativo de cada intervalo. ¿Para qué me sirve? Para sacar promedios. Promedios a partir de la marca de clase, lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Frecuencia, ahí tenemos la frecuencia. ¿Quieres sacar el total de datos? En este caso hay 8 datos. ¿Se fijan? Y así también podemos sacar la frecuencia acumulada y la relativa. Me voy a adelantar un poco con la acumulada para aprovechar el espacio. Uno tiene que saber que la frecuencia acumulada tiene que ver con acumular frecuencias hasta el determinado intervalo. O sea, ahí tengo que ver cuál es la frecuencia acumulada hasta el primer intervalo. Aquí es donde te das cuenta que la primera frecuencia con la primera acumulada son exactamente lo mismo. ¿Cuánto tengo acumulado entre estos dos intervalos? Tengo acumulado 2 más 4 y 2 más 4 me da 6.
¿Cuánto tengo acumulado hasta el último? Obviamente es la suma de todos estos 3. Por lo tanto sería 2 más 4 más 2, o sea 8. ¿Hay una forma fácil de calcular la frecuencia acumulada? Claro, pues está el zigzag, que siempre les digo a los estudiantes de clases. Estos dos son iguales y en zigzag voy sumando. 2 más 4, 6, 6 más 2, 8 y ya está. Entendiendo que el 8 corresponde al total de datos. Perfecto. Me adelanté un poco con algo, pero sentí que era necesario hacer eso. Perfecto. Mira acá, bueno, aquí puedes sacar también otra vez la marca de clase. Si sacamos la marca de clase porque quizás quieres sacar un promedio, entonces tú dices 1 más 3, 4, lo divido por 2 me da 2. 3 más 5, 8, lo divido por 2 me da 4. 5 más 7, 12, lo divido por 2 me da 6. ¿Te fijas? Entonces en este caso, ahí tengo la marca de clase. Por ejemplo, te pueden hacer una pregunta en la cual te dicen ya, ¿cuál es la marca de clase del intervalo que tiene mayor frecuencia? Entonces ahí uno dice, mayor frecuencia el 12, marca de clase el 6, listo. ¿Te fijas? Puede ser una pregunta de verdadero y falso, donde te diga eso. Es verdad de que la marca de clase del intervalo donde está la moda es 6. Entonces ahí tú dices falso, ya vamos a ver por qué. Pero recuerda de que en intervalos solamente existen intervalos modales. Aquí no pasa nada con la moda, eso tienes que tenerlo muy claro. Pero lo voy a recalcar en la próxima clase. ¿Quieres sacar la frecuencia acumulada? Perfecto, entonces yo digo estos dos son iguales, en zigzag voy sumando y me queda eso. Si yo saco el total de datos, ya sé que son 24. Estos dos son iguales, en zigzag hago la suma. ¿Te fijas? De eso se trata. Obviamente hay más tipos de frecuencia, ya lo vamos a ver, pero quería aprovechar el espacio y no solamente explicar marca de clase. Si quisieras un adelanto para calcular el promedio de datos a partir de la marca de clase, esto es un adelanto, lo vamos a detallar más adelante, tú sacas el promedio en tablas de datos agrupados haciendo marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia. Y si yo todo eso lo divido por el total de datos, ahí tengo mi promedio. ¿Te fijas? Siempre es lo mismo, marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia. Tomo todos esos datos y lo divido por el total y ya está. Esa es la forma de sacar el promedio a partir de la marca de clase, si lo quisieras como un adelanto. Cuando te pregunten en el otro video ya vas a saber, entonces ahí un pequeño adelantito para que lo sepas desde antes. ¿Qué más? Análisis de tablas. La recopilación de datos de un estudio estadístico se presenta mediante una tabla o gráfico, ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de gráfico, de distribución de frecuencias. El tema es que los datos que uno puede tener en prueba pueden ser datos en donde te hablen de frecuencia absoluta, que es lo típico. La frecuencia absoluta es la frecuencia de cada dato intervalo. Cuando hablamos de frecuencia absoluta estamos hablando de esto. ¿Perfecto? La frecuencia acumulada, que la acabamos de sacar, insisto, uno va acumulando la frecuencia hasta un determinado dato o hasta un determinado intervalo. La frecuencia relativa, usted debe saber que usted puede calcular esta relativa tomando la frecuencia de un dato de un intervalo y dividiéndolo por el total. La frecuencia relativa es un valor que es decimal o lo puede expresar como una fracción. Perfecto. Y si yo la frecuencia relativa la multiplico por 100, automáticamente voy a tener el porcentaje. Esa es la famosa frecuencia relativa porcentual. Perfecto. De hecho, aquí sale una abreviación para sacar el porcentaje rápido. Tú puedes sacar el porcentaje de un dato o de un intervalo tomando la frecuencia del dato, lo multiplicas por 100 y lo divides por el total. Esa es una buena fórmula para sacar el porcentaje en vez de aplicar regla de 3 simples o alguna otra cosa. Son opciones. Si se te hace fácil calcular con la regla de 3 simples, dale nomás con eso, pero también tiene esta opción que es bastante sencilla, bastante accesible, diría yo. Perfecto. Bueno, vamos con un pequeño ejemplo y vamos a ver cómo funcionan todo este tipo de frecuencias en un ejercicio como este. Por ejemplo, la tabla adjunta muestra la longitud de troncos cortados en un aserradero, agrupados en intervalos, cuál es el total, la marca de clase, la acumulada, la relativa, la porcentual. Un ejercicio para que vayas aplicando lo que hemos visto hasta ahora.
Y así también te voy a mostrar los ejemplos de la relativa y la relativa porcentual cómo se saca. Si quieres en tu cuaderno puedes hacer esta tabla y sacar todos los datos posibles. Pero si ya terminaste o quieres ver la resolución express, entonces vamos. Marca de clase, saco el promedio entre los extremos de cada intervalo. 30 más 32 lo divido por 2. O busque el que está al medio. El que está al medio, el que está al medio, el que está al medio y el que está al medio. Se va a dar cuenta que las marcas de clases vendrían a ser esas de ahí. Perfecto. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la voy sacando con el zigzag. Entonces yo digo 4. Hago en zigzag la suma. Me queda 11. 11 más 9, 20. 20 más 12 son 32. Y 32 más 8 tenemos 40. O sea, mi total de datos en este caso vendrían a ser de 40. ¿Perfecto? ¿Qué otra cosa más se puede sacar acá? Bueno, recordar de que aquí el posible dato menor es 30 y el dato mayor es imposible que sea 40 porque el 40 está con corchete abierto. Entonces, ahí tú te puedes asegurar de que el 40 no existe. Ya sigamos. Bueno, vamos con la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Generalmente la frecuencia relativa va con una F pequeñita. Así que vamos a seguir esa notación. Una F pequeñita con una R. Entonces, la frecuencia relativa les había dicho de que esto era tomar la frecuencia absoluta y dividirlo por el total. Frecuencia absoluta por el total, frecuencia absoluta por el total, lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo puedo sacar el valor decimal de esto. Por ejemplo, esto es 0,1. Aquí tengo 0,2 si hago la división. El 12 partido 40, esto es 0,15. También puedes colocar 0,1, 0,10, 0,20, como tú quieras. Y nos queda lo otro que ahí vamos a ocupar calculadora nomás. Ahí bueno, hay que hacer la división. Para hacerlo rapidito, entonces hacemos 7 dividido 40. 0,175. Y por otra parte tenemos el 9 partido 40, que serían 0,225. La suma tiene que quedar igual a 1 siempre. Ojo con eso, la suma de todos estos números. Y voy a comprobar por si acaso. Aquí hay 0,4, 0,5, 0,7. Ya, aquí de seguro cometí algún error. Claro, pues, nada que ver 0,15, no sé por qué puse eso. Esto es 0,30. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí estamos, puede ser. 0,30. 9, 10. Ya, perfecto. Ahí está el cálculo. Entonces, frecuencia relativa, tenemos el valor decimal. Y tienes que entender muy bien de que cuando hablan de la frecuencia relativa, también puedo colocar la frecuencia relativa porcentual. Y la relativa porcentual es simplemente el porcentaje. El 10% de los datos está en el primer intervalo, el 17,5% en el segundo, el 22,5% en el tercero, el 30% en el cuarto, el 20% en el quinto. La suma tiene que ser igual a un 100%. ¿Perfecto? Eso es la completación de tablas. Y aquí empiezan las preguntas. Por ejemplo, también puedes sacar frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Frecuencias relativas acumuladas. Eso también está. Y para eso tienes que ir haciendo suma en zigzag. También es una opción. Por ejemplo, la lectura de tablas aquí puede ser la siguiente. Por ejemplo, yo digo acá, ¿qué me representa el 4 más 7? 11. Significa de que hay 11 troncos que tienen una longitud que es menor a 34 centímetros. Menor y no menor o igual. Porque si a usted le habla de menor o igual, no puede ser eso porque tendría que contar también los 34. ¿Se fija? Tenga cuidado con las lecturas. De todas formas, al final del video voy a hacer un apartado de la explicación de esas lecturas. Pero aquí tengo 11 troncos que tienen una longitud menor a 34 centímetros. Tengo 20 troncos que van desde los 36 centímetros en adelante, o que miden 36 centímetros o más, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos 9 troncos que que tienen una longitud desde 34 centímetros hasta 36 centímetros, pero sin contar el 36. Perfecto, y todo eso tienen que detallarlo súper bien, o el texto
se lo debe detallar bien. Hay, por ejemplo, afirmaciones que le dicen, hay 9 troncos que tienen una longitud entre 34 y 36. No, porque entre 34 y 36 yo no cuento ni el 34 ni el 36. Aquí no cuento el 36, pero aquí lo cuento, ¿te fijas? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo y te pueden aparecer preguntas con porcentaje. ¿Es verdad que el 50% pesa? Me da con pesa. ¿Es verdad que el 50% tiene una longitud mínima de 36 centímetros? Claro que sí, porque 8 más 12 son 20 y el porcentaje aquí es 30 más 20, 50%. La mitad, como mínimo 36. Perfecto. ¿Te fijas? Bueno, ahí está. De eso se trataba al menos lo que es el análisis de tablas. Ahora bien, vamos con ejercicios. Voy a mostrar aquí un ejercicio sencillo. Bueno, es el mismo trabajo que habíamos hecho hace un rato, pero ahora ya tengo las afirmaciones. ¿Qué pasa? Que en las pruebas a ustedes les muestran una tabla, les muestran un gráfico y usted tiene que analizar si ciertas afirmaciones son correctas o no. Eso suele pasar mucho. Es cosa que vea los DEMRES y en las 5 o 6 preguntas que siempre aparecen de esto, siempre hay preguntas que son de verdadero y falso. Entonces, aquí sí que cobra sentido esta actividad. Y hay otros ejercicios donde usted le dan tablas, en donde esas tablas están incompletas. O tablas que le dan frecuencias relativas o frecuencias acumuladas. Y usted tiene que seguir completando todo eso. Perfecto. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, la tabla adjunta muestra la longitud de troncos cortados en el aserradero. Vamos a ver entonces qué ocurre acá. Ya, atención. En la primera se midió la longitud de 40 troncos y se agruparon en 5 intervalos de amplitud 2. Ya habíamos calculado la frecuencia acumulada, que aquí teníamos 4, 11, 20, 32, 40, o sea, hay 40 troncos a los cuales fueron medidos. Perfecto. ¿Son 40 troncos? Por supuesto que sí. ¿Se agruparon en 5 intervalos? Por supuesto que sí, eso está evidente. Amplitud 2. ¿Qué es lo que es la amplitud? Límite superior menos límite inferior. Se lo voy a anotar por acá. Insisto, límite superior menos límite inferior. O sea, yo resto 32 menos 30, 34 menos 32, 36 menos 34. Todas estas restas me tienen que dar igual a 2 y me dan 2. Así que como me da 2, entonces la primera correctísima. ¿Perfecto? El tronco de mayor longitud fue de 40. Estamos claros que eso no, ¿cierto? Intervalo abierto para el 40 significa de que el 40 no es parte de ese conjunto de datos, ese conjunto de elementos. No hay tronco que midiera 40 centímetros. Así que asegurar que el de mayor longitud fue de 40, lamentablemente no. No lo puedo asegurar, tenemos que la afirmación 2 está mala. 7 troncos miden menos de 34, claro que no. Porque está hablando de menos de 34. Entonces menos de 34, cuento hacia acá, cuento estas dos frecuencias, me da 11. Por lo tanto queda fuera. No son 7 troncos, sino que son 11 troncos. Así que mala la pregunta o la afirmación 3. La mitad de los troncos mide como mínimo 36. Como mínimo significa de que yo cuento el 36, perfecto. Cuento y cuento todo lo que sea mayor o igual a él. 12 más 8 es 20, es la mitad de 40, así que eso está perfecto. Y eso es hacer bien los conteos, sacar bien porcentajes, cosas así. El 40% de los troncos mide desde 32 centímetros hasta 36 centímetros sin considerar este último. Entonces aquí yo digo desde 32 hasta 36 usted tiene que contabilizar los elementos del intervalo desde el 32 hasta el 36. Esto es 7 más 9. Si usted quiere sacar un porcentaje rápido, entonces usted dice 7 más 9, 16 por 100. Ya, entonces sería, bueno, 16 por 100 lo divido por 40. Corté el video porque me tocó estornudar, lo siento. Me pasa clase a clase. Tengo que estar siempre ahí cortando los videos por lo mismo. Pero bueno, 16 por 100 lo divido por 40. Entonces en este caso te vas a dar cuenta que esto es un 40%. Si yo desarrollo todo esto, efectivamente es un 40. ¿Ok?
¿Qué más? Bueno, tenemos que esta afirmación es completamente correcta entonces. La 5. La 6. La marca de clase del intervalo con mayor cantidad de datos es de 37. Si para esto yo busco la mayor cantidad de datos, es acá, 12. La marca de clase es 37, porque es el promedio entre 36 y 38. Así que eso, perfecto. No hay problema con eso. 4 verdaderas, 2 falsas. Y ahí tenemos el desarrollo a esta pregunta. Perfecto. Recordar el tema de la amplitud, que a pesar de que sale poco, pero es algo que le puede salir perfectamente en prueba. Así que tiene que estar atento a eso. Marca de clase, porcentajes y bueno. Pasemos a otro. Mire, más tablas. Pero aquí hay tablas que son un poquito... que tienen un poco más de desarrollo. Preguntas como estas le pueden aparecer. No todo es fácil. Saqué estos ejercicios del cuadernillo rosado. Encontré súper poco en ese cuadernillo, así que estos dos fueron como los más interesantes. De hecho, en la afirmación 2 me hablan de lo que es la media, que es 3,76. Eso no lo voy a ver ahora, lo voy a abordar en el otro video, pero por último ya igual te voy a dar una idea general de cómo se hace eso. ¿Ok? Pero todo lo otro, todas las otras afirmaciones las puedes hacer. Aquí lo que me interesa es cómo completar las tablas. Puedes colocarle pausa y tratar de hacerlo por tu propia cuenta. Cómo andan esas deducciones. Vamos a ver. ¿Estamos listos? Bueno, si estamos listos entonces vamos con la revisión. Se han elegido una cantidad de alumnos de un colegio para representarlo en una olimpiada. Según la información tenemos eso, que es correcto. Lo primero que usted debería hacer es, primero, identificar la variable. Tenemos edades, tenemos las frecuencias, me falta una. Y tenemos la relativa, me faltan varias. Pero me aporta un dato súper importante el ejercicio, que es el siguiente. Que es que 5 datos tienen una frecuencia relativa de 0,2. Tienes que entender de que la relativa es un porcentaje. Perfecto, entonces aquí tú podrías haber dicho perfectamente que esto es un 20%. Que el 20% corresponde a 5. Entonces si tú dices, ya, pues el 20% corresponde a 5, tú solamente con esa deducción podrías hacer lo siguiente. Tú dices, ya, pues 5 es un 20, regla de 3 simples. Y si yo quisiera saber el total de datos, eso vale X. ¿Cuánto vale X? Calculamos y esto me va a dar un monto de igual a 25. 25 solito, eso sí. ¿Qué significa ese 25? Bueno, ese 25 es el total de datos, o sea, si yo sumo todo esto me tiene que quedar 25. ¿Y cuánto tengo? 4 más 5, 9, más 9 tengo 18. ¿Cuánto me faltan? Perfecto, me faltan 7. Y ahí está. ¿Te fijas? Entonces, solamente con esta información de la relativa, solo eso, yo puedo hacer la regla de 3 simples para encontrar el total de datos. Y después de eso ya es netamente, como dijese, sacar los otros porcentajes si es que la situación lo amerita. Entonces, por ejemplo, la frecuencia relativa para los 15, aquí me están preguntando por, lo voy a ir marcando para que no se me olvide. Frecuencia relativa a los 15 años, me están preguntando por el de acá. El total de alumnos es 25, eso ya lo acabamos de calcular, la segunda es correcta. Y la frecuencia acumulada para los 17, entonces ahí ya tengo que sacar la acumulada nomás. ¿Dónde hacemos la acumulada? La vamos a hacer aquí. Entonces, esto de acá, vamos a colocar aquí frecuencia acumulada. 4, 9, 16, 25. Recuerden, estos dos son iguales y en zigzag voy sumando. Si a usted le piden, por ejemplo, la frecuencia acumulada para los 17 años, entonces busco el 17 y acumulado me doy cuenta que hay 16. Así que la tercera está súper bien. ¿Qué es lo único que le falta por calcular aquí? Vamos a calcular ese valor I. Entonces, si queremos calcular ese valor I, podemos hacer la siguiente deducción. Mira, aquí lo que puedes decir es que el 4 corresponde a un I% y el 5 corresponde a un 20%. Entonces, con esa relación yo multiplico el 4 por 20, me da 80. Lo divido por 5, eso me da 16. Entonces aquí tenemos que el valor del I es igual a 16%. Bueno, en realidad esto es un 16% o un 0,16, si quisiera verlo así. Recuerda, esto es 0,16 o el porcentaje. ¿Se entiende, cierto?
Entonces ahí tenemos el valor, aquí me dice 0,16, la primera es correcta. Entonces en este caso eran todas verdaderas, por lo tanto la correcta es la letra E. Y ahí está. Perfecto. Ya, sigamos. Aquí tenemos, se toma una muestra para el estudio de las edades de los alumnos. La frecuencia y la acumulada se ilustra en esa tabla. Entonces vamos a ver. Fíjense que aquí tenemos que ver el tipo de tabla. Tenemos las edades otra vez, frecuencias con álgebra. Y tenemos la frecuencia acumulada. Pero aquí yo ya sé de que estos dos son iguales y que en zigzag voy haciendo las sumas. Entonces, por ejemplo, el 1 con el 1 aquí es lo mismo. 1 más algo me debe dar n. ¿Cuánto es eso? 1 más algo me debe dar n, o sea, el 1 lo paso restando y me queda n menos 1. Esto de aquí es n menos 1. ¿Sí? Al n, si yo le sumo 3n más 5, me da 3n más 10. Y aquí hay una deducción súper importante. Mira, con estos datos de acá, entonces uno lo que puede afirmar es que el n, si le sumamos 3n más 5, ese resultado me daba 3n más 10. A ver. Antes que me quede sin espacio. Ahí sí. 3n más 10. Entonces, el 3n lo paso restando. Se me van las n, los 3n. El 5 lo voy a pasar restando. Me queda que el n vale 5. Perfecto. El n se quedó. Y el 5 para el otro lado. 10 menos 5 y me queda que el n vale 5. Si el n vale 5, entonces automáticamente voy a encontrar todos los datos. Por ejemplo, si el n vale 5, esto vale 4. Si el n vale 5, esto vale 5. Si el n vale 5, aquí tengo 3 por 5 más 5, o sea, aquí tengo 20. ¿Te fijas? Y aquí, por lo tanto, tendríamos 3n más 10, o sea, 3 por 5, más 10, y esto me da 25. ¿Cuántos datos hay en total? 25 datos. ¿Te fijas? Entonces, esas son las deducciones. ¿El total de datos de la muestra es de 25? Claro que sí, porque representa a 3n más 10, o sea, 3 por 5 más 10, y esto me da 15 más 10, y esto me da 25. Si lo quisiera algebraicamente, la justificación es esa. La frecuencia relativa. Entonces, aquí me están preguntando la frecuencia relativa para los 3 años, o sea, para el n. Pero si uno quisiera la frecuencia relativa, insisto, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Dice, el 25 me representa a una frecuencia relativa igual a 1. Perfecto. A ver. Está cada vez más descontrolada esta pizarra. Ya, pero ahí sí. El 25 me representa 1. Perfecto. Frecuencia relativa. Y por otra parte, para los 3 años, recuerda, para los 3 años, la frecuencia es n-1. Y n-1 recuerda que es 5 menos 1, o sea 4. O sea, yo tengo que calcular la frecuencia relativa para 4. Ese es un valor que no conozco, le asigno un x y bueno, al desarrollar esto, calculo y veo cuánto me da. Perfecto, la frecuencia relativa para los 3 años. Entonces, ahí claramente no me va a dar 0,2, ahí me va a dar 0,16, que es distinto. Multiplico el 4 con el 1, lo divido por 25 y eso me da 0,16, no 0,2 como me aparece ahí. Ha aparecido una falsa, por fin. Y bueno, tenemos el último que es la media. Si quisieras recordar cómo se saca la media, a pesar que no es tema de la clase, esto sería la edad por la frecuencia, más la edad por la frecuencia, más la edad por la frecuencia. Eso lo vamos a dividir por el total de datos, que en este caso es 25, y eso lo vamos a calcular. Tenemos 2 más 12 más 80, 92, 94, 188, 376, y eso sí me va a dar 3,76. Así que si haces el cálculo, todo ahí con calma, efectivamente me va a dar 3,76 la media. 2 y 3 serían las correctas, por lo tanto la alternativa sería la D. ¿Vale? Entonces, eso con respecto a lo que es análisis de tablas. Pero ojo, nos queda más, nos queda lo que es el análisis de gráficos. Así que atención, que esto igual es más corto porque en realidad, si tú sabes lo que es el análisis de tablas, si tienes un gráfico puedes construir la tabla y hacer los análisis. Pero aquí la idea es mostrarte cómo puedes analizar el gráfico, pero de una forma rápida, sin la necesidad de construir la tabla. Hay veces que es necesario, pero hay veces que
no es tanto. Tipos de gráficos, tenemos los pictogramas. Los gráficos, aquí en este caso, van de acuerdo a la proporción de lo que se esté preguntando. Por ejemplo, se tienen envases y en esos envases una determinada capacidad. Entonces ahí lo que se hizo el pictograma es, aquí yo puedo apreciar de que los envases de 500 litros hay hartos, porque insisto, la altura es mayor. Aquí la altura es menor, un envase de 300 litros, y un envase de 150 es menor. Perfecto. Hay más que son de 500, hay menos que son de 150 litros. ¿Ok? Eso es pictograma, es como bien gráfico el tema del... al momento de graficar. Valga la redundancia. Análisis de gráficos, también tenemos los gráficos de barras. Entender que el gráfico de barras sí aparece en prueba. Y hay que entender que los de barras tienen las barras separadas. ¿Ok? El circular, el cual sirve mucho para porcentaje. Recordar que en el circular, aparte del porcentaje, debes saber que el 100% cuando uno quiera construir me equivale a 360 grados. ¿Ok? Entonces es una relación que se debe saber para determinadas preguntas. Si es que te tocara la mala suerte de calcular ángulos y hacer la construcción de un gráfico circular. Se construye a partir de ángulos. ¿Ok? El total es un 100% y el total son 360 grados. Polígono de frecuencias también es una opción, aunque en realidad yo la he visto súper poco. Y los histogramas, que son una plaga en los DEMRES en las pruebas. Los histogramas, a diferencia del gráfico de barras, son barras, pero las barras están juntas y me representan datos agrupados en intervalos, como lo puedes apreciar acá. ¿Te fijas? ¿Qué es lo importante de los histogramas? De los gráficos de barras. Por ejemplo, aprovechando que ahí tengo los números, lo que siempre recomiendo hacer al principio es sacar la frecuencia. Anotar las frecuencias arriba de las barras. La frecuencia aquí llega a 60, aquí a 80, aquí llega a 100 y aquí llega a 40. Si yo quiero sacar el total, entonces aquí tendríamos un total de 280 personas o de lo que se esté analizando ahí. Eso es lo primero que uno debería hacer. Lo otro, ver el tema de los intervalos. Lo más probable es que esto sea intervalo cerrado y abierto, cerrado y abierto, cerrado y abierto, hasta el último que es cerrado, cerrado. Pero eso va a depender de la pregunta, de lo que aparezca en el texto. Y eso, si no me lo dice, yo no puedo deducir eso. Perfecto. Me estoy imaginando nomás. Ahora, histogramas. Si quisieras construir la tabla, entonces ahí lo que te comentaba, puedes hacer la tablita. Haces los intervalos. Vamos a colocar aquí intervalo porque tampoco sé qué se está midiendo. Entonces aquí decimos del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15 y tenemos del 15 al 20. Cerramos y anotamos la frecuencia al lado. Si te cuesta mucho un ejercicio de análisis de gráficos, entonces lo mejor que puedes hacer es construir la tabla. ¿Ok? ¿Cómo son los intervalos? Insisto, aquí lo voy a hacer cerrado abierto, pero también pueden ser otro tipo de intervalos. Entonces eso va a depender de la pregunta. Lo que necesito acá es de que se va a pasar siempre de un gráfico a una tabla para hacer los análisis con la frecuencia acumulada y esas otras cosas que suelen aparecer. Bien, por ejemplo, gráfico adjunto se muestran agrupados una serie de datos, donde el primero es de la forma cerrado abierto y el último cerrado cerrado. Le preguntan por el total, la marca de clase y todo lo demás. Aquí lo vamos a hacer bien breve porque aquí yo creo que lo más difícil es hacer sacar las deducciones en sí, hacer la tabla. Entonces tenemos, si uno tiene un gráfico como este, aquí uno se da cuenta que son intervalos. Son 5 intervalos que van del 0 al 4, del 4 al 8, del 8 al 12, del 12 al 16 y del 16 al 20. Entender que si yo no tengo una barra acá, la frecuencia es igual a 0. ¿Perfecto? ¿Qué otra cosa más? Puedo sacar el total de datos. Y el total de datos uno lo puede obtener haciendo la suma. La suma de 30 más 20, 50, más 10, 60, más 20, 80. Ahí tengo el total de datos. ¿Perfecto? De eso se trata. Ahora bien, hay un error súper frecuente que es que muchos estudiantes sacan la frecuencia, perdón, sacan el total de datos sumando el 30 más 20 más 10. Eso le va a dar 60 y el 60 no es el total. O sea, si usted piensa en sumar las frecuencias de arriba hacia abajo, todas esas frecuencias pequeñitas que ve, no.
¿Por qué? Porque ahí usted está sumando el 30, el 20, el 10. Pero recuerde que el 20 está repetido 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De que muchos ahí no lo cuentan. Entonces, por eso se equivocan y sacan el total de datos de forma errada. Perfecto. Si quieres construir la tabla, entonces esto sería del 0 al 4, del 4 al 8, del 8 al 12, del 12 al 16, del 16 al 20. Y ahí vamos calculando nomás. O sea, aquí lo voy a hacer rápido porque, insisto, es para que más o menos tenga la resolución. En caso de que sí haya hecho la tablita y lo que quisieras es revisar. Entonces, anotamos las frecuencias. Tenemos 30, el 20, el 10, el 0, el 20. Ahí anoto la frecuencia y aquí anoto los datos agrupados en intervalos. Un poco fea me está quedando la tabla, pero como te digo, se entiende. Si quiero sacar la marca de clase, si la sacaste, entonces esto sería 2, 6, 10, 14 y 18. Recuerda que es el promedio de estos dos datos. El promedio de estos dos, el promedio de estos dos. O el que está al medio, insisto. Algunos dicen, el 0, el 4, ¿quién está al medio? El 2. ¿Quién está al medio acá? El 6. Y así van sacando también la famosa marca de clase. Perfecto. Ahí tenemos, marca de clase. ¿Quieres sacar los otros valores? Bueno, puedes sacar la frecuencia acumulada, aquí también, rapidito. Si quiero sacar la frecuencia acumulada, yo digo 30, los dos son iguales. Y en zigzag hago sumas, 50, 60, 60 más 0, 60 más 20. Y ya está, frecuencia acumulada 80 y ya sé que mi total de datos es 80. Perfecto. ¿Qué más puedes sacar? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa la podemos obtener de la siguiente forma. Un F, una R pequeñita y hago la división. Lo voy a dejar como fracción, eso sí. 3 partido por 8, 20 partido por 8, 20 partido 80, eso me va a dar un cuarto, si es que hago el cálculo como tal. Aquí esto me va a dar un octavo, esto es 0, y aquí me va a dar un cuarto de nuevo. Si yo sumo todo esto, recuerda que me debe dar 1. ¿Vale? Eso con la frecuencia relativa. Y si por último quisieras calcular la frecuencia relativa porcentual, que se escribe así, o anota el porcentaje no más directo, entonces ahí tendrías que hacer los cálculos nomás. 0,375, esto da 37,5%. Esto da un 25%, esto da un 12,5%, esto da 0 y esto da un 25%. La suma tiene que dar igual a un 100%. Y ahí está. Si hiciste la tabla, súper bien. Y si completaste todo, excelente. Si no hiciste esto y te saltaste o estás saltándote a las actividades, no importa, no hay problema, porque insisto, la idea es que en este video trates de rescatar lo que más puedas con las actividades que vaya proponiendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya pues, y nos vamos con la práctica y vamos con algunos casos casos especiales. Así que atención acá. ¿Verdadero o falso? Tenemos número de centrales y la capacidad de generación en la parte horizontal. Es un conteo de centrales eólicas en donde la capacidad de generación eléctrica medida en megavatios, donde cada uno de ellos son de la forma abierto y cerrado. Ojo con esto. Perfecto, súper importante tener en cuenta de cómo son los intervalos. Entonces puedes analizar aquí, la idea es que hagas tú el ejercicio. Si quisieras una pista, entonces puedes decir del 10 al 30, del 30 al 50, del 50 al 70, 70 al 90, del 90 al 110 y del 110 al 130. Como aquí tengo número de centrales, entonces yo digo 3, 5, 1, 0, 4, 1. Y voy anotando, tengo el 3, el 5, el 1, el 0, el 4 y el 1. ¿Cómo son los corchetes? Todos son de la forma abierto y cerrado. Por ejemplo, aquí tú ya sabes de que el 10 no existe. O sea, el 10 no es parte del conjunto de datos. Entonces puedes hacer una tablita bien rápida como esa y hacer tu respectivo análisis. ¿Alcanza ahí? Ah, y alcanzo justito. Ya pues, entonces, teniendo la tabla, ahora vamos con el análisis, vamos con la revisión. Ahí está. Entonces, se realizó el conteo a 14 centrales eólicas y yo sumo 3 más 5 más 1, 9 más 4,
13 más 1, 14, vamos a tener de que esta primera afirmación es correcta, ¿sí? El conteo me lo indica así. Hay algunos que dicen que es falso, pero porque, insisto, hacen la suma de esto. Dicen 5 más 4, 9, más 3, 12, más 1, 13. Y se dieron cuenta de que eso estaba malo. Pero en realidad está bien. Así que es 14. Es 14. ¿Dónde colocamos aquí el total? Total igual a 14. Ya, perfecto, sigamos. No existen centrales con una capacidad de 10 megavatios. Obviamente que no, porque insisto, tengo un corchete que es abierto. Entonces al tener ese corchete abierto no existe. Por lo tanto tenemos que la segunda también está bien. También está bien. Sí, tal cual. 4 centrales tuvieron una capacidad de más de 90. Más de 90 significa que debo contar mayor a 90 sin contar el 90. Fíjate acá de que el 90 no lo cuento. Por lo tanto debería contar estos dos de acá. 4 más 1 son 5. ¿Y aquí qué me dice? 4. No, pues son 5. Así que en este caso estaría malo porque vendrían a ser 5 centrales que tuvieran una capacidad de más de 90 megavatios. Perfecto. La mayoría, cuando le hable de la mayoría, es más de la mitad. O sea, serían 8 o más. La mitad es 7. La mitad de 14. La mayoría de las centrales tienen una capacidad de hasta 50. Yo cuento hasta el 50 y hasta el 50 está acá. O está hasta acá. 3 más 5 son 8, 3 más 5 son 8, eso es más de la mitad, por lo tanto, efectivamente es la mayoría. Así que tenemos que está bien la afirmación 4. Hemos tenido hartas verdaderas en las preguntas. Ya vienen las falsas. Sobre el 30% de las centrales tienen una capacidad de generación sobre 70. Cuando hablamos de sobre 70, mayor a 70, o sea, cuento 0 más 4 más 1. Mayor a 70 usted cuenta de acá hacia abajo, ¿se fija? 0 más 4 más 1. O sea, usted lo hace con el gráfico o lo hace con la tabla. Y es mayor a 70. Y si te fijas acá, mayor a 70, tengo un corchete abierto. Y eso es mayor a 70. Si hubiese estado con corchete cerrado, ahí eso yo no lo hubiese podido calcular. Ojo ahí. Ya lo vamos a detallar. Entonces, habíamos dicho de que los que tienen una capacidad sobre 70 megavatios vendrían a ser 20. No, eran 5. Entonces, si yo quiero el porcentaje, yo digo el 5, lo multiplico por 100, lo divido por el total que es 14. Hacemos el cálculo. Sería 500 dividido 14. Y como quiero reducir el tiempo, eso me va a dar, con la calculadora, 35,7%. Hay mucho más, pero aquí me está diciendo sobre el 30%, entonces ya con eso me aseguro que es correcto, porque 35 es mayor a 30%. Perfecto. Por lo menos hay una central con una capacidad de 100 megavatios o más. Por lo menos hay una central con una capacidad de 100 o más. ¿Dónde están los 100? Los 100 están por acá. ¿Te fijas? Pero el 100 podría estar ahí. Ojo, podría. Aquí lo que tengo son 4 centrales que tienen una capacidad de generación de 90 a 110 megavatios. No contando el primero, contando el segundo. Aquí me está asegurando que por lo menos hay una con 100. ¿Lo puedo asegurar? Eso no lo puedo asegurar. Recuerden, en datos agrupados yo no puedo asegurar que exista un dato. Y es por esa razón de que usted tiene que esa afirmación estaría completamente falsa. Entonces ahí tiene el desarrollo. De eso se trata, insisto, lo que es el análisis de gráficos. Y con eso ya está. ¿Vale? No me pidieron marca de clase, no me pidieron frecuencia acumulada, así que llego hasta ahí nomás y vamos a la siguiente actividad. ¿Qué pasa si ahora muestran tablas o gráficos, pero ya no son las frecuencias? Por ejemplo, pueden aparecer frecuencias porcentuales acumuladas o pueden aparecer gráficos que ya vienen después en donde te muestren otras cosas, como frecuencias acumuladas, etcétera, etcétera. Vamos, adelante. Aquí hay harto verdadero y falso con harto tipo de tablas para que puedas hacer tus análisis. Ya, me dice, en la tabla adjunta se muestra el resultado de una prueba de habilidad aplicada a un grupo de 500 trabajadores, en la cual a cada uno le medían el tiempo que tardaba en completar una tarea. Ahí tienen los minutos y el porcentual acumulado. Si tengo el porcentual acumulado, entonces, ¿qué es lo que conviene acá? Sacar el porcentaje solito. Entonces aquí vamos a sacar el porcentaje solo y usted ya sabe de qué.
Como esto es acumulado y esto es el porcentaje solito, zigzag. Siempre en zigzag. Estos dos son iguales, esas las sumas. Y así voy completando. Estos dos son iguales, me da un 25%, ojo. 25 más algo para que me dé 55, esto es 30. 55 más algo que me dé 90, eso serían 35. Y 90 más algo para que me dé 100, o sea, es un 10%. Como estos son porcentajes y esto es el porcentaje de cada intervalo para 500 trabajadores, uno lo que puede hacer es sacar la frecuencia. Entonces vamos a sacar aquí, acá vamos a colocar la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo deducir? Que el 25% de 500 está en el primer intervalo. O sea, tarda desde los 0 minutos hasta los 2 minutos, pero sin contar el último. ¿Cuál es el 25% de 500? Bueno, eso sería la mitad de la mitad. Sería 125. El 10% de 500 en el último son 50. El 30%, si yo quiero el 30% de 500, el 10 es 50. Para llegar a 30 triplico, por lo tanto triplico también la frecuencia. Me da 150. ¿Te fijas? Y así vas completando. Todo va a depender de ti, de cómo quieras completar esas tablas. Si tú quieres vas haciendo la regla de 3 simples, lo vas haciendo por lógica, como tú quieras. Y el 35% vendría a ser 175 porque la suma entre todo esto me debe dar 500. ¿Me da 500 o no? 3, 4, 5, está bien. Perfecto. Entonces cuando uno ya completa la tabla, lo demás es simplemente analizar. Por ejemplo, el 55% de las personas tardó desde el 2 al 4. 55%, no, pues un 30%. ¿Te fijas? Porque aquí ese 55 es acumulado y eso no me sirve. Así que anotamos el 30. Esto es un 30% de las personas que tardó en ese rango de minutos del segundo intervalo. Falsa, ya comenzamos con una mala. Parece que llegaron las falsas acá. El 90% de las personas tardó menos de 6. Menos de 6. Mire, corchete abierto significa de que puedo contar de acá y todo lo que sea menor a él. 90%, tengo que sumar esto o también me sirve la frecuencia acumulada de ahí. Bueno, efectivamente es un 90, así que eso está correcto. No hay problema, correcto. Tenemos la afirmación 2 verdadera. El último intervalo es el que tiene la mayor cantidad de datos, falso, porque en realidad es el que tiene la menor cantidad de datos, es solamente un 10% o son solamente 50 trabajadores que hay en ese último intervalo. Entonces, la mayor cantidad de intervalos, perdón, de trabajadores, ¿dónde está? Está aquí, está del 4 al 6. Así que del 4 al 6, ahí usted tiene la mayor cantidad de trabajadores. Ese vendría a ser el intervalo modal, como se le llama. Lo vamos a ver en el video que viene. 375 personas tardaron como mínimo 2 en completar la tarea. Como mínimo 2, o sea, cuento desde el 2, perfecto, corchete cerrado. Y de ahí sumo todo lo que sea mayor o igual a él. Sumo todo esto. Bueno, esos son los porcentajes y estas son las frecuencias. 75% o... Bueno, le comentaba, 75% o 375. ¿Ok? 375 personas tardaron como mínimo eso, así que eso está completamente correcto. Tenemos otro check. La décima parte está en el intervalo con marca de clase igual a 7, entonces ahí deberíamos sacar marca de clase 1, 3, 5, 7. La décima parte está en ese intervalo. El que tiene la marca de clase 7 es el de acá. Y la marca de... Perdón. La décima parte, la frecuencia 50, lo divido por 500. Eso me da un décimo. Es la décima parte, así que también está correcto. ¿Se fija? Y en la última dice que la mayoría de las personas demora 4 minutos o más. 4 o más. Otra vez, corchete cerrado, súper bien. Si está el corchete cerrado y me dice de 4 o más, perfecto. Ahora yo sumo las frecuencias de acá, son 225, pero eso es la mitad. No, eso es menos de la mitad. Entonces, como esto me representa a menos de la mitad, la mayoría no puede ser porque 4 minutos o más son 225. Y para que sea la mayoría debería ser mayor a 250, que es la mitad.
falso, insisto, no podrían haber muchas verdaderas, ya había muchas que eran correctas. Esa es la mecánica, insisto, saber analizar la tabla y después hacer las deducciones, leer bien. Muchos se equivocan acá por las lecturas, no porque no sepan los contenidos. Entonces, ojo ahí. Las famosas ojivas. ¿Qué pasa con las famosas ojivas? Son gráficos que suelen aparecer en la prueba y las ojivas trabajan con acumuladas. Perfecto. Son acumuladas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que cuando a usted le aparece una ojiva, a usted le va a aparecer algo como esto. Por ejemplo, ya vamos a colocar aquí las edades. Edades están agrupadas en intervalo. Vamos a colocar aquí 10, 20, 30, 40. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a anotar frecuencias. Aquí vamos a colocar frecuencia igual a 15, una frecuencia igual a 40, una frecuencia igual a 60 y aquí tenemos una frecuencia igual a 70. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ojiva entonces? La ojiva lo que hace es ir acumulando. Significa de que hasta el 10 llego al 15, hasta el 20 llego al 40, hasta el 30 llego a una determinada frecuencia y hasta el 40 llego a una determinada frecuencia. La ojiva lo que hace es unir estos puntos de esa forma, de esa forma. Ahí sí. De esta forma y de esa forma. Entonces, ¿cómo hago el análisis con la tabla? Recuerde que aquí vamos a tener frecuencias acumuladas. Pero ojo, también pueden ser porcentajes acumulados. Pueden ser relativas acumuladas, lo que aparezca en un ejercicio. Pero debe entender que la ojiva es para acumuladas. Y si quisieras hacer el gráfico, tú lo que deberías hacer es del 0 al 10. Del 10 al 20. Del 20 al 30. Del 30 al 40. Los corchetes. Aquí vamos a colocar corchetes, lo clásico. Cerrado, abierto, excepto el último. Y debes entender que esos números que me aparecen acá son acumuladas. Entonces, como son acumuladas, vamos a colocar aquí frecuencia acumulada. Acumulado tengo 15. Aquí hay 40. Aquí hay 60. Aquí hay 70. Y si quisiera sacar las frecuencias absolutas, tú lo que haces es zigzag, lo de siempre. Estos dos son iguales y voy haciendo sumas. ¿Te das cuenta? Los primeros son iguales. 15 más algo que me dé 40, 25. 40 más algo para que me dé 60. 60 para que me dé 70. Y ahí tengo el total que vendrían a ser 70 datos. Perfecto. Esa es la forma de analizar la frecuencia acumulada. Y cuando uno grafique, generalmente está dada por las famosas ojivas. Lo que me está indicando acá, insisto, es lo que tengo acumulado hasta un determinado dato. Perfecto. Igual viene un ejercicio con esto, así que vamos a aplicar inmediatamente esto que acabamos de ver. Pero las ojivas, para que tengan en cuenta, es algo que se pregunta también año a año. En las PSU que me ha tocado dar, también me han aparecido ojivas. Entonces, tienes que estar preparado también para este tipo de gráficos. Que no es difícil, no hay para qué asustarse. Así que, tranquilito. O tranquilita. Ya, verdadero o falso, tenemos frecuencias acumuladas, horas. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un tiempo de duración en horas de un lote de ampolletas. Entonces, ahí tenemos los intervalos y si quisiéramos hacer la construcción, tendría algo como esto. No es obligación hacer la construcción, pero si la quisieras hacer para entender mejor, la haces nomás. Pues del 100 al 200, 200 al 300, 300 400, 400 al 500. Acumulado hay 10, acumulado aquí hay 26, acumulado aquí hay 26 y acumulado hasta el 400 hay 35. En zigzag voy completando lo demás, o sea, la frecuencia absoluta acá. Vamos a colocar aquí frecuencia absoluta. Serían estos dos son iguales, 10 más algo que me dé 26, 26 más algo que me dé 26, 26 más algo que me dé 35, ¿te das cuenta? Y aquí tenemos la famosa frecuencia acumulada. Perfecto. Entonces cuando tú ya haces la construcción del gráfico, lo demás es todo mucho más sencillo porque ahí tendrías que ir analizando nomás. Por ejemplo, 71 ampolletas fueron medidas. Falso, porque insisto, el total de ampolletas es de 35, así que descartada la número 1. Si sumaste el 10 más 26 más 35, quedó la escoba, eso no se hace. Porque está sumando acumuladas. No, nada que ver.
Todas las ampolletas tardaron más de 0 horas. No, porque miren acá. Ah, pero dice más de 0. Todas las ampolletas tardaron más de 0 horas. Aquí creo que cometí un error feito. 1, 2, 3 y 4. Sí, aquí no, pues nada que ver lo que hice. Los números, perdón, ahí se me fue. Anoté del 100 al 200. Ya, entonces. Esto sería del 0 al 100, del 100 al 200, ahí sí. Del 200 al 300. Y tenemos del 300 al 400. Ahí está perfecto. Ya, bueno, ahí de seguro en esa parte del video donde estaba la explicación. Ahí voy a colocar un aviso de ese pequeño despiste. Se me fue. Todas las ampolletas están... Perdón, todas las ampolletas tardaron más de 0 horas. Y bueno, los intervalos, fíjese. Cerrado, 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 cerrado. Abierto, abierto, abierto. Y el último era cerrado. ¿Puede haber una ampolleta que tenga 0 horas? Claramente sí, porque como el 0 está con el corchete que es cerrado, eso significa de que el 0 podría existir. Entonces, como el 0 podría existir, y aquí me dice que todas las ampolletas tardaron más de 0, yo no puedo asegurar que fueron todas más de 0. Podría haber una, o 2, o 3, o 4, o 10 como máximo, que tardaron 0 horas. Entonces, asegurar eso estaría malo. Tenemos que la segunda también está como falsa. Perfecto. Sigamos, 26 ampolletas están en el intervalo 200-300. Ahí vamos a buscar del 200 al 300. ¿Cuántas ampolletas fueron? 0. Y aquí me dice que son 26. 0 ampolletas. Vamos a colocar aquí un 0. Por lo tanto, ahí tenemos que la tercera está mala. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque, insisto, cuando tú tienes... Mira, hay algunos que hacen esto. Dicen, ya, en el primer intervalo hay 10 datos. En el segundo intervalo hay 16. En el tercer intervalo no hay diferencia, así que hay 0. Y del 26 al 35 hay 9. Hay gente que también lo lee así. Bueno, te debería haber dado cuenta que en el tercer intervalo hay 0 ampolletas. Sigamos, más de la cuarta parte de las ampolletas dura menos de 100. Entonces, si queremos aquí menos de 100 sería esto. Tengo el corchete abierto, así que es menos de 100 y son 10 ampolletas. Entonces, menos de 100 horas. Tomo el 10, lo divido por el total, que es 35. Si yo divido el 10 con el 35, eso es más de la cuarta parte. Entonces ahí vamos a ocupar nuestra querida amiga calculadora y tenemos 0,28. Más de la cuarta parte es 0,25. Un cuarto es 0,25. Y ahí me dice más de la cuarta parte, me dio 0,28, eso está correcto. Así que ahí tendríamos de que la afirmación 4 está bien. ¿Perfecto? El tercer intervalo no tiene ampolletas con ese intervalo de horas. Tercer intervalo. Buscamos acá el tercer intervalo. ¿Dónde está este? Está aquí. Y me dice que no tiene ampolletas con ese intervalo de horas claramente. Pues ahí me dio 0, así que eso también es correcto. La quinta, súper bien. Y la última me dice que hay una ampolleta menos en el primer intervalo que en el último. En el primer intervalo hay 10. En el último hay 9. Y me dice que hay una ampolleta menos. Falso, porque es una ampolleta más. En ese primer intervalo con respecto al último. Así que ahí tendríamos el desarrollo de lo que es el ejercicio de una ojiva. Preguntas como estas pueden aparecer y obviamente este tipo de gráficos y de tablas también se te pueden agregar otras cosas como la mediana, como la media aritmética, como la moda, el intervalo modal, como los cuartiles, como el cálculo de percentiles, que todo eso lo vamos a ver en los videos venideros. ¿Perfecto? Cuidado con algunas palabras. Ya, aquí es donde están las trampas que muchas veces trae la prueba. Si te tocara la mala suerte, puede que haya alguna discrepancia con alguna pregunta, con la forma de expresar. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo tenemos una tabla como esta, hay formas correctas e incorrectas de hacer las deducciones. Por ejemplo, lo incorrecto sería de que 5 personas tienen una edad entre 11 y 13 años. Claro, pues entre 11 y 13 alguno dice, ah, chuta, pero aquí está el 5, obvio. Obvio que es correcto. Pero debería decir que 5 personas tienen una edad entre 11 y 13 años con ambos valores incluidos. ¿Por qué? Porque aquí tengo corchete cerrado en ambos
Y si yo digo entre, significa de que el 11 y el 13 van con corchetes abiertos. Así que ahí ya tiene una forma incorrecta y correcta de decir esto. Si a usted le hubiese aparecido esta deducción en una pregunta de prueba, entonces esto estaría malo, ¿sí? Ambos incluidos. 20 personas tienen sobre, más, superior a 9 años. Si te fijas acá, muchos ven el 9, calculan lo que es mayor a 9, o sea 15 más 5, 20. Y como ahí tiene 20, dicen, ah, ya, pues correcto. Pero ojo, más, superior, sobre. Aquí el 9 lo está contando. O sea, usted si le habla de sobre, de mayor a 9, de superior a 9, el 9 no lo necesito. Usted debería sacar todos los 9 que hay en ese intervalo y no tiene idea cuánto es. Por lo tanto, acá yo no podría asegurar esto. O sea, eso está malo. ¿Podrían ser 20? Sí. Pero podría ser que no. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Debo considerar el 9. Entonces, si yo debo considerar el 9, debería decir como mínimo 9 años, desde los 9 años, mayor o igual a 9 años, de tal forma que el texto cuente o contabilice al 9. Eso es lo que tienes que tener muy claro. El juego de los corchetes. El último dice 35 personas tienen como máximo hasta menor o igual a 11 años. Ya, pues aquí también entonces la misma lógica. 11 años está acá, pero si te fijas está con corchete abierto. Entonces algunos dicen, 15 más 5 más 15, 35. Y me dicen que menor o igual a 11 son 35. Pero falso porque aquí el 11 no lo cuenta y aquí el 11 sí lo cuenta. Entonces usted debe buscar palabras que no me cuenten al 11. ¿Cómo sería eso? 35 personas tienen menos de 11 años, bajo 11 años, es inferior a 11 años. Ahí estaría correcto. ¿Perfecto? Entonces, de eso se trata. Hay que tener mucho cuidado con el texto que aparezca en las preguntas de pruebas. A veces las trampas están en eso. Es poco probable, pero si le llegase a aparecer algo así, tiene que tener cuidado, insisto, con el texto en sí. Veamos esa tabla y con eso cerramos. Esta sería la última actividad. Pensé que había un gráfico, pero parece que los gráficos los dejé en el video que viene. En la tabla adjunta se muestra el resultado de una prueba de matemática de un grupo de estudiantes. Puedes ponerle pausa y analizar, recuerda. Pero si ya analizaste, entonces vamos a resolver. 2 más 10, 12, más 15, 27, más 3, 25. Listo. ¿Os conté mal? Wow, qué mal. Hacemos el conteo. 2 más 10, 12, más 15, 27, más 3, tengo 30. Resté, parece. Algo raro hice. Ando un poco desconcentrado porque ando con este tema de la alergia. Entonces donde estoy estornudando el video tiene algunos cortes. Entonces ahí me desconcentro un poquito. Ya, pero bueno. Me dice que 30 estudiantes rindieron la prueba. Obviamente eso es súper correcto. Así que eso no amerita mayor explicación. 18 estudiantes tuvieron una nota sobre 5. Sobre 5. Si le habla de sobre 5, usted debe contar todo lo que sea mayor que 5. Pero aquí tengo intervalo cerrado. O sea, si piensa de que hay que sumar 15 más 3, 18, y digo de que eso está correcto, eso está malo porque aquí va el corchete abierto y aquí está el corchete cerrado. Por lo tanto, en este caso el 18 estaría malo, así que no puedo asegurar eso. Tenemos que la afirmación número 2 está mala, descartada. 2 estudiantes tuvieron una nota bajo 4, significa bajo 4. Usted debe contar todo lo que es menor a 4. Si te fijas acá, ahí tengo el 4 con el corchete abierto. Funciona de maravilla porque me calza el texto con el intervalo. Entonces, menor a 4, bajo 4. Cuento lo que sea menor a 4, o sea 0 más 0 más 2. Me da 2, eso me da correcto. ¿Perfecto? 10 estudiantes tuvieron una nota entre 4 y 5. Entre 4 y 5 tendría que tener algo así. Entre 4 y entre 5 corchetes abiertos. ¿Qué pasa acá? Estaba claro, ¿cierto? Corchete cerrado, corchete abierto son 10. No puedo asegurar eso porque no me calza el texto con el intervalo. Entonces otra vez estaría malo. ¿Qué debería decir para que esté correcto? 4 estudiantes
10 estudiantes tuvieron una nota desde, ojo, desde un 4 hasta un 5 sin contar el 5. ¿Perfecto? O debería decir entre 4 y 5 con el 4 incluido. Eso también era otra opción. Sigamos, la décima parte tuvo como mínimo un 6. Cuando le hable de como mínimo, recuerde que usted cuenta el 6. Cuenta el 6 y todo lo que sea mayor o igual a él. Ahí me calza. ¿Te fijas? Me calzó el texto con el intervalo. Entonces, ¿cuántos son? Son 3. ¿Entre cuánto? Entre 30. 3 partido 30 es un décimo. Esto es la décima parte. Entonces tendríamos de que la afirmación número 5 está bien. Y luego el 40% tuvo como máximo nota 5. Como máximo, buscamos el como máximo. Significa como máximo yo tomo el 5. ¿Y qué pasa acá? Que el 5 no lo cuenta. Entonces uno dice ya, pues el 2 con el 10 me da 12. 12 lo multiplico por 100, lo divido por 30. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 40%. De hecho, miren, calza el porcentaje, pero hasta 5, como máximo 5. Y acá lo que tengo es menor a 5. Perfecto, no cuento el 5, por lo tanto en este caso estaría malo, así que otra falsa. Y ahí tendríamos que la sexta está incorrecta. En realidad, ese 40% solamente funciona para menor a 5. Ahí sí. Bien, pues, ahí estaría entonces. Este era un video en el fondo tipo nivelación, pero más enfocado en clase, con actividades, con explicaciones un poco más detalladas. Entonces espero que haya quedado lo más claro posible. Recordar que el video trata de ser lo más compacto con los contenidos y sobre todo ofrecer harta ejercitación en vivo con esa ventaja de que pueda ir poniendo pausa y todo lo demás. Así que bueno, si te fue de ayuda el video, nos veríamos en un próximo. Ahí le puedes dejar un like en caso de que te haya aportado como apoyo al canal y bueno, nos seguiremos viendo en un próximo video. Que te vaya súper bien y hasta la próxima. Chau, chau.